Que ahorita yo creo que yo puedo hacer el defenso sola. Cuidado, porque yo vengo con mucho más que yo tenía en NXT para mi familia, para mi raza. Esto es mi oportunidad, especialmente una latina que es diferente. Soy alta, soy fuerte. La ruda, la más ruda. La ruda, la más ruda. Cabalga Universo WWE, yo soy Marcelo Mayuyamán Rodríguez, sean todos bienvenidos a otro episodio de la previa de WWE, en este caso Night of Champions. Y prepárense porque hoy tenemos a una invitada de altura literal y figurativamente. Una fuerza imparable en WWE, orgullo latino, orgullo tejano. Una de las superestrellas más dominantes de la división femenina que yo jamás he visto en mis días en WWE. Actual campeona en pareja y está lista para una lucha callejera de candanga con burundanga que promete hacer historia en Night of Champions. Demos la bienvenida a nuestra queridísima Raquel Rodríguez. ¿Cómo estás, Raquel? Soy muy, muy buena. No tengo nada mal para decir de hoy. Pues todos ustedes miraron qué pasó el lunes, ¿verdad? Sí, ¿Quién estaba parada? ¿Quién estaba parada al fin de todo? tienes toda la razón. Yo. No hay opción. Por eso yo me siento bien orgullosa, lista, todo preparada para esta lucha. Hablando justamente de que está preparada, eso te quería preguntar, ¿cómo se prepara alguien física y mentalmente para una lucha tan complicada, una lucha callejera contra una mujer como la erradicadora Rhea Ripley? Bueno, no hay ninguna forma que puedes decir que voy a hacer esto para preparar. Yo creo que es todo mental. Tú tienes que estar lista mentalmente y después del lunes yo me siento bien, confiante que yo puedo hacer esta lucha y puedo ganar a Rhea Ripley por la primera vez en Raw. Yo digo que este es mi tiempo. Óyeme, tu rivalidad con Rhea Ripley es bastante historiada desde hace tiempo atrás. Eran buenas amigas en NXT. Incluso aquí en la previa hablamos un poco de la rivalidad entre ustedes. Pero ¿qué hace esta lucha callejera tan diferente a todos los encuentros previos que ustedes dos han tenido? Pues yo digo que esta es más diferente porque nosotros empezamos una historia antes que yo fui, porque por mi enfermedad y yo salí por ese año y no acabamos esa historia. Todavía no acabamos nuestra historia. Nuestra historia está siguiendo por todos los años porque no podemos estar en la misma página yo y ella. Y eso está bien. Yo sé que ella va a ser la rival de mi vida. Eso es lo que es para mí. Y yo sé que yo soy eso para ella también. Y por eso yo digo que esta lucha va a ser especial porque es Noche de Campeonas. Yo tengo muchas emociones por esta noche porque no tengo mi güerita aquí conmigo, mi hermanita a mi lado a ayudarme. Estoy sintiendo muchas cosas por ella y por su recuperación. Y también todo esto empezó porque yo estaba tratando de ayudar a mi amiga, a Liv Morgan. Yo le estaba ayudando a ella. Y Rhea Ripley, ¿qué estaba haciendo en mi lucha de qualifying para Queen of the Ring? Ella no tiene ninguna amiga en esa lucha. Ella nomás se salió para tener revenge conmigo, por eso. Y por eso esta historia, esta lucha es un poquito más importante, un poquito más personal para mí, porque yo sé que eso fue personal. Bueno, tú la sacaste a ella del torneo Reina del Ring y Sí, pero después ya yo te... estaba ayudando a mi amiga, yo tenía una razón. Ella no tenía razón para hacer la misma cosa. Bueno, bajo ese punto de vista creo que tienes razón. Y tú mencionaste que Liv no está en este momento, sabemos que está fuera por una lesión. Y yo me preguntaba, ¿será que la ausencia de Liv hace peso en ti? ¿Será que la extrañas tanto que no puedes hacer todo lo que quisieras hacer en el ring frente a alguien como Rhea Ripley en este combate? Yo digo que sí, especialmente aquí en Saudita Arabia también, porque como ella es bien especial, ella es la primera campeona de Crown Jewel en Saudita. Eso quiere decir que ella tiene su esencia en todos los lugares, en todo el mundo. Liv Morgan es un gran superestrella. Es un privilege para mí, para estar enseguida de ella, compañeras de ella. Y por eso yo sé que yo tengo que venir mañana con todas mis ganas, con toda la actitud que voy a ganar por ella. Pero la vas a extrañar demasiado, va a hacer mucha falta Liv Morgan para que tú puedas ser esa Raquel dominante que conocemos. Yo sé que yo puedo hablar con ella y que ella me va a dar la seguridad que yo puedo hacerlo sin ella, pero sí me hace falta, me hace mucho falta, ahorita me hace falta. Voy a subir en un avión sin ella por la primera vez, en no sé cuánto tiempo. ¿Tú sabes cómo es esto? Ella es mi mano derecha.
ya me siento muy diferente subiendo a este avión sin ella. Nos hace falta a todos, honestamente. Pero mira, vamos a hablar de otra cosa. A mí no me gusta el chisme, pero me entretiene. Hemos visto que hay mucha tensión ahora entre Liv Morgan y Roxanne Pérez por culpa de cierto bigotón. A la vez hemos visto el respaldo que Finn Balor le ha estado mostrando a Roxanne Pérez. ¿Cómo estás viendo tú eso? Tú que estás dentro de The Judgment Day, ¿cómo te has sentido en el medio de todo lo que está pasando? Pues desde el primer día que Roxanne entró en nuestro clubhouse, yo me sentía un poquito rara, un poquito confundida en qué quiere de todo esto. Y ahora como ella, le miré que ayudó a Liv en su lucha de Queen of the Ring, pero ella ganó también, no sé, eso lo puedes tomar por los dos lados, tú sabes. No, mi opinión en eso todavía estoy un poquito confundida con lo que pasó ahí. Pero también lunes ella me ayudó a mí. Y por un minuto yo me sentía como mi hermanita estaba ahí por ese poquito de tiempo y ya cuando recordé que no, mi hermanita no estaba ahí, yo nomás me sentí confundida otra vez. Estoy confundida con Roxanne y con su historia, pero por ahorita lo vamos a dejar así. No voy a pensar en ella, no voy a pensar en lo que ella quiere de nuestra historia o qué va a ganar de esto. Mi preocupación es Rhea. Ok, pero yo te quiero poner otra preocupación en tu cabeza porque tú lo señalaste, Roxanne te ayudó a ganar ese combate en Raw y de alguna manera la sentiste como tu hermanita. Y ahora que te podrías acercar un poco más a Roxanne Pérez, ¿tú piensas que esto podría traerte conflictos con Liv Morgan? Pues sí, yo creo que sí, puede tener un poquito de conflictos y por eso no quiero meterme totalmente, no quiero tener mucha seguridad en Roxanne porque todavía no lo conozco tan bien. Sí tenemos un poquito de historia, estábamos compañeros unos años para atrás, yo le ayudé en una lucha en NXT una vez, pero yo y ella somos de Texas, pero no somos cerquitas. Ella nació en Laredo, Texas, que es como unas 5 horas de donde yo nací. Y somos de diferentes edades también. Por eso es muy diferente. Y no, yo sé que primero necesito hablar con mi hermana Liv Morgan. Necesito hablar con ella de su opinión, que ella crea, porque yo sé que ella está mirando. Ok, pero ahora tengo otra pregunta. Aunque no depende de ti, si tuvieras que defender los campeonatos femeninos en pareja y Liv no está de regreso para estar a tu lado, ¿tendrías alguna mujer en la cabeza ideal para acompañarte en esa defensa titular? No, porque ahorita yo creo que yo puedo hacer el defenso sola. Okay. Yo creo que puedo. Yo tengo la esencia y el amor de Liv aquí en mi corazón y con eso y con mis fuerzas, ahí estamos bien listas para defender estos títulos. O sea, que tú me estás diciendo que en vez de pedir el favor, por ejemplo, a Roxanne Pérez, harías una lucha en desventaja, tú sola. Sí, sí. Y antes de pedir el favor, voy a hablar con la abuelita primero. Voy a preguntar a la abuelita si ella está mirando lo que está pasando, como ella siente de todo lo que Roxanne está haciendo, ayudando a mí, está en el clubhouse, está hablando con Dom. Es difícil. No puedo hablar mucho de esto ahorita porque todavía no se pasó. Vamos a esperar a ver qué pasa. No te voy a meter en más problemas con Liv Morgan ni con nadie. Así que vamos a pasar la página. Mira, últimamente Finn Balor ha tomado un papel mucho más activo dentro de The Judgment Day, incluso mostrando, ya lo dije antes, apoyo a Roxanne Pérez. ¿Estás de acuerdo en la forma en que él está manejando el grupo? Y a ti personalmente te pregunto, ¿has tenido algún tipo de roce con Finn Balor en esta nueva faceta de él dentro del grupo? Por ahorita, por lo que él hizo el lunes cuando me calentó, cuando me dio ese mentalidad de no, yo no puedo dejar las cosas con Rhea así, no puede acabar así. Eso sí cambió mi mente un poquito, mi opinión de Finn Balor. Poquito. Pero todavía estoy un poquito guarded un poquito porque te digo, todavía tengo la mentalidad que Liv está viendo todo y Liv es la mera de Judgment Day. Tenemos que saber que ella está mirando todo y que también ella va a regresar. En cualquier tiempo ella puede regresar. Y yo nomás quiero estar en la misma página del mismo día cuando ella se lastimó. Y es difícil con Finn, es muy difícil porque ellos dos tienen una historia muy larga. Y hasta que ella me dice, ok, puedes confiar en Finn, puedes confiar, voy a estar un poquito skeptical. A ver qué pasa. El tiempo lo dirá. Regresemos a Night of Champions.
que será en Riyadh, Arabia Saudita. Y te pregunto a ti, como mujer latina, como superestrella de WWE, ¿qué significa para Raquel Rodríguez esta lucha callejera tan importante dentro de este evento tan mundial, sabiendo que tú representas no solamente a los latinos, sino a las mujeres en los deportes a nivel mundial? Esto es muy importante. Esto es una gran oportunidad para enseñar a todo el mundo, a todas las mujeres, a todo el mundo de deportes, que yo también puedo ser la mera mera en WWE. Que no solamente tienes a la Eradicator Rhea Ripley, que ella es la grandísima. Yo quiero enseñar al mundo que los latinos también, las latinas, especialmente una latina que es diferente, soy alta, soy fuerte. ¿Cuántas latinas conoces que son de 6 pies o más? Ninguna, una, nomás una, ¿verdad? Por eso es tan especial tú, por eso es tan especial, Raquel. Exacto, exacto. Por eso esta noche es bien especial, es bien importante para mí, porque esta es mi oportunidad para recordar a todo el mundo de WWE quién es Raquel Rodríguez y qué fuerte soy y qué poderosa soy y qué chingona soy también. Absolutamente, punto en boca. Oye, aseguramos que Liz puede estar viendo esto en este momento, pero ¿qué tal si Rhea Ripley también lo está viendo? Tú sabes que ella aprendió mucho español en una época donde estuvo relacionada con cierta persona. ¿Qué mensaje le mandarías tú en este momento a Rhea Ripley camino? Primero, ella no sabe mucho español. Yo solamente le escuché hablando una palabra. Pendeja. Raquel es pendeja. Es la única palabra que ella sabe. Y tú sabes eso también. Bueno, a lo mejor lo está viendo con diccionario, pues, para asegurarse que te está entendiendo. ¿Qué le diría? No, ella no hace todo ese trabajo extra. Yo sé que ella no quiere, ella no tiene esos problemas, pero si ella está escuchando este mensaje, le quiero decir que cuidado, porque yo vengo con mucho más que yo tenía en NXT, en los años pasados, en Raw, en SmackDown. Esta vez es diferente. Lo estoy haciendo para mí, for my reputation, para mi hermanita Liv Morgan, para mi familia, para mi raza. Esto es mi oportunidad y los latinos van a seguir ahead. We're going to be ahead. Bueno, gracias por ese mensaje. Sí, los latinos seguimos adelante en el mundo entero, marcando pautas, sembrando bandera, y tú podrás hacerlo mañana en Night of Champions. Siempre es un placer hablar contigo, mejor de esta manera, porque en WrestleMania casi me revientas la cara de un bofetón cuando te fui a hablar para decirte, siento que ya han perdido los campeonatos en pareja, y me viste y dije, ¡ay, me va a matar! Eso pero no fue el momento para eso. Tú sabes. Bueno, quería ser solidario contigo, pero lo bueno fue que después en Raw lo recuperaron y me sentí alegre por ti y por Lee. Entonces, yo estaba como, sus intenciones estaban buenas, pero en el momento no, yo estaba con rabia, no podía. Bueno, menos mal que no pagaste tu rabia cuidado, conmigo. si miras la cara enojada, no hablas conmigo, ¿ok? Si Tuviera estoy que hacerte sonriendo, todavía estamos así. bien. Raquel, gracias por siempre ser tan formidable, por venir a hablar con nosotros y porque sabes que aquí siempre tendrás tu casa y porque te queremos muchísimo, por representarnos tan bien y por seguir adelante, como tú dices, como una chingona. Como una chingona, ándale, así es. Disfruta Night of Champions. Gracias. Y bien, amigos, les recordamos que pueden ver Night of Champions con horario especial para comenzar a la 1 de la tarde, hora del este, 10 de la mañana, hora del Pacífico, en Peacock, dentro de los Estados Unidos. Y si vives en México, Sudamérica, Centroamérica o España, puedes verlo absolutamente todo en Netflix. Gracias por habernos acompañado en esta edición especial de la previa de WWE Night of Champions. Nos vemos en Arabia Saudita. Hasta otra oportunidad.